vamos a comenzar con un mensaje que le hemos titulado Jesucristo, el príncipe de paz. Si usted sabe, hemos venido hablando de Jesucristo desde su nacimiento y vamos a continuar, ¿verdad? Mediante el Señor nos permita, hablando de todo lo que es la persona de Jesucristo y la obra de Jesucristo, amén, que es nuestro Salvador. Y quiero invitarles a que abra su Biblia en Efesios capítulo 2. Vamos a estar leyendo de los versículos 11 al 17. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 17, y estaremos hablando sobre un punto que Jesús es nuestra paz, quien quita las enemistades y separaciones entre los pueblos y nos acerca a Dios. Vamos a estar meditando sobre eso en este versículo. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y dice en el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Amén. En primer lugar, la palabra de Dios llama a Jesucristo como el príncipe de paz. Y Jesucristo nos enseñó de la manera en que Él vivió de una manera muy pacífica ante diferentes afrentas y circunstancias, cuando le acusaban, cuando lo menospreciaban, Él pudo defenderse, pero la Biblia nos dijo que Él cayó y fue llevado al matadero como un cordero llevado al matadero, ¿verdad? Él fue humilde cuando, qué sé yo, Judas lo entregó, Él no se alteró, Él, ¿verdad?, procedió en ese camino. Cuando Pedro lo denegó, no se alteró, el Señor mantuvo la calma, siempre actuó de una manera pacífica. Y vamos a estar meditando en lo que es el ejemplo de Cristo y en el hecho de que Él nos dejó su paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo vamos a leer más adelante. Pero en este punto particular que acabamos de leer en Efesios 2 del 11 al 17, aquí nos habla de que Jesucristo es nuestra paz, quien quita las enemistades, las separaciones y quien nos acerca a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Porque recuérdense que desde que comenzó el pecado original con Adán y Eva, la humanidad, la relación entre Dios con nosotros se quebrantó, porque Él es perfectamente santo y no puede cohabitar con una humanidad llena de pecado, ¿verdad? En este caso, pero Él desde un principio tuvo un plan. ¿Y cuál fue el plan? Remendar esa relación. ¿A través de quién? A través de Jesucristo, a través de la sangre. Él pagó nuestra deuda, ¿verdad?, para poder darnos un camino para volver otra vez a una relación como al principio. Recuérdense que al principio en el Edén, ¿qué pasa? Dios caminaba con ellos, hablaba con ellos, cohabitaba con ellos. Pero al pasar el pecado, eso ya no pudo darse, ¿sí o no? Fuimos expulsados. Adán y Eva fueron expulsados del Edén y comenzaron a vivir una vida terrenal, ¿verdad? Pero sabemos que en un futuro, ¿qué nos espera? ¿Cuál es la esperanza de todo cristiano? La esperanza de todo cristiano es vivir otra vez en unidad con nuestro Dios, ¿verdad? Poderle ver, poder adorarle, estar en su presencia eternamente. Pero para llegar ahí, ¿a través de quién lo podemos hacer? A través de Jesucristo. Amén. Entonces aquí nos habla de una reconciliación por medio de la cruz, por medio de Jesucristo. Y si volvemos a leer en el versículo 12 del capítulo 2 de Efesios, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí está hablándole a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Usted y yo. Nosotros, porque nosotros no fuimos escogidos, ¿verdad? No somos judíos
hablando, ¿verdad? Generacionalmente, no somos judíos nosotros. No fuimos el pueblo escogido de Dios en aquel tiempo. Nosotros somos gentiles que por gracia de Jesucristo hoy en día nosotros podemos contar, ¿verdad? Con esa herencia de nuestro Dios que nos hizo hijos de Dios, ¿verdad? Sin nosotros merecerlos, porque Él así lo quiso hacer. Entonces nos habla de nuestra condición previa, cuando vivíamos en el pecado, antes de conocer a Cristo, antes de darle nuestra vida a Cristo. Vivíamos en una vida de pecado, en una vida lejos, en una vida que no gustábamos de la promesa que todo cristiano tiene hoy en día. La Biblia está llena de promesas. Yo he estado escuchando unas prédicas de un pastor que está analizando mucho lo que es el Salmo 91. No sé si usted se da cuenta. Y pues bueno, ahí el Salmo 91 tiene promesas hermosas, pero esas promesas no son para cualquiera. Esas promesas son para los creyentes, los cristianos, los que están viviendo de acuerdo a lo que a Dios le agrada. Entonces, para que nosotros podamos gozar de esas promesas, tenemos que haber aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. Sí, amén. Entonces, en aquel tiempo, cuando usted y yo andamos en el mundo, ¿verdad? Completamente desordenados, sin tener dirección en nuestra vida, en aquel tiempo no podíamos gozar de esas promesas. Pero ahora, a través de Jesucristo, que dio su vida en la cruz, nosotros podemos tomar y gustar de esas promesas, porque Él nos dio de su gracia y de su amor e hizo el camino hacia el Padre. Antes vivíamos sin esperanza, ahora tenemos esperanza y tenemos paz. Y luego dice en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí hay muchas cosas, amados hermanos, que nos dice la palabra. Primeramente nos dice Jesucristo es nuestra paz. Jesucristo es la paz de todo cristiano. En Él encontramos paz. Él nos dejó su paz. Amén. Y entonces, y tenemos paz, a Jesucristo se le llama como el Evangelio de la paz. ¿Por qué cree usted que se le llama el Evangelio de la paz? Porque es el evangelio de unas buenas noticias, de que antes estábamos mal y que ahora tenemos un mejor futuro. En que antes teníamos deudas y ahora ya no tenemos deudas. ¿Cuántos de nosotros, hablando terrenalmente hablando, si usted tiene deuda, tiene aflicción de espíritu, anda así, es que quiere evitar a las personas, aquella persona a quien usted le deude, quiere que no me vea, y anda con aflicción de espíritu, no tiene paz. Pero cuando usted salda o alguien más salda su deuda, usted tiene paz, porque ya no más tiene afrenta en su vida. Entonces el evangelio de la paz de Jesucristo nos da paz a nosotros porque nos quitó la afrenta, porque pagó nuestra deuda, porque son buenas noticias de que podemos volver a reconciliarnos con nuestro Padre. Amén. Por eso decimos que Jesucristo es nuestra paz de todo cristiano. Pero también nos dice que Jesucristo, y a través de Jesucristo y solamente por medio de Cristo, podemos derribar todas las enemistades, los pleitos, porque donde hay pleito y hay enemistad, ahí no hay paz. Porque cuando usted tiene un pleito con alguien, su corazón se le agita, anda que hasta el azúcar se le sube, anda que no puede ni concentrarse. Usted quiere hacer algo, pero le vienen aquellos pensamientos que le quitan su paz, porque usted tiene un pleito, porque tiene algo que pasó con una persona, tiene una enemistad, vio a aquel fulanito, se acordó de lo que le hizo y vuelve a usted, y verdad, esa agitación, esa ira, ese enojo y esa falta de paz. Pero Jesucristo es quien derriba las enemistades y quien vuelve a unificar a los pueblos. Y así como Él unificó a la humanidad con Dios Padre, de igual manera el Señor Jesucristo en nosotros hace que nosotros podamos volver a tratar con aquellas personas con quienes hemos tenido algún pleito, con quienes hemos tenido disgustos, con quien hemos tenido enemistades. El Señor lo hace, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, porque dice, vamos a leer el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Claro, históricamente hablando, aquí está hablando de los gentiles y también de los judíos. Usted sabe que los judíos se creían, no me junto con aquella chusma, porque llegaron a internalizar tanto, somos el pueblo escogido por Dios, que cuidadito no puedo ni ver a aquella persona gentil, no vengan aquí. Es más, en las sinagogas habían separaciones, porque se creían demasiado. Entonces, en el contexto histórico, había separación en los pueblos, había división, había discriminación, donde el pueblo judío se creía superior a los demás por haber sido escogidos. Pero el Señor quitó eso y permitió que los gentiles como usted y yo podamos gustar de esa misma herencia que al pueblo judío se le fue prometido también. Como pueblo escogido por Dios, hoy la iglesia de Dios es un pueblo escogido por Dios. Amén. Porque por la gracia de Jesucristo hemos sido escogidos. Amén. Y gustamos de esas promesas así como el pueblo judío las obtuvo. Y recuérdese que el pueblo judío, Dios no ha acabado con el pueblo judío. Con Israel, Dios no ha acabado. Al final, ellos tienen participación, ¿verdad? En los tiempos del final. Porque el Señor quiere salvar a su pueblo y les va a dar la oportunidad y van a pasar por todas aquellas afrentas, ¿verdad? Para trabajar en sus corazones y que puedan ser salvos. Amén. Pero nosotros también somos ese pueblo escogido a través de Jesucristo mediante la fe y mediante la gracia que Él nos dio. Entonces, hemos hablado que Jesús es nuestra paz como cristianos, quien quita nuestras enemistades, las separaciones entre los pueblos y nos acerca más a Dios. También Romanos 5:1 dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que, amados hermanos, a través del sacrificio de Jesucristo, nosotros podemos obtener la paz y la reconciliación con nuestro Dios. Amén. Por lo tanto, deberíamos de ser agradecidos porque no tuvimos que pagar algo que no íbamos a poder pagar, sino que el Señor lo pagó por nosotros. Y me agrada que hoy en la lectura bíblica que leímos, ¿verdad? Hablamos también de la deuda, ¿sí o no? De cómo le perdonó la deuda a aquel siervo, ¿verdad? Y cómo nosotros a veces no podemos perdonar a los demás, siendo Dios quien nos perdonó primero. Entonces, amados hermanos, siento que el Espíritu Santo nos conecta en su mensaje para que meditemos en el día de hoy. Como un segundo punto, Jesús es nuestra paz en medio de momentos difíciles y eso lo sabemos y esa es la esperanza de todo cristiano. Si usted va a Juan 16:33, leamos qué es lo que dice Juan 16:33. La palabra en Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este versículo lo hemos leído, lo hemos predicado, pero es importante recordarlo y creerlo y vivirlo sobre todas las cosas, especialmente si usted se encuentra hoy en día en aflicción, en afrenta, en momentos difíciles. Si lo volvemos a leer, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Usted y yo vamos a tener aflicciones y afrentas y es parte de la vida. ¿Ok? Pero nosotros tenemos la esperanza de tener una paz y una confianza en alguien que ha vencido al mundo. En alguien que venció la muerte, venció el pecado, venció las pruebas. En alguien que venció, ¿verdad? Tentaciones en el desierto. En alguien que nos da esa certeza que va a estar con nosotros. ¿Verdad? Como le dijo a Josué. Le dice, esfuérzate, sé valiente, porque yo Jehová estaré contigo. El Señor no le dijo, mira, va a ser fácil. Le dijo, esfuérzate, sé valiente, porque yo estaré contigo. Entonces, esta es una promesa para todo cristiano, que Él es nuestra paz y que podemos confiar en Él a pesar de las circunstancias difíciles en que usted y yo estemos enfrentando hoy en día. Y no lo dice un cualquiera, lo dice el Dios Todopoderoso. Lo dice el Dios que calma las tempestades. Lo dice el Dios que le dijo al mar, párate, y el mar se paró. Amén. Así que si usted está pasando por tempestades, vuelva a la Biblia, vuelva a creer y vuelva a confiar en su Dios, quien le va a ayudar y quien le dice, esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo. ¿Vas a tener aflicción? Claro que sí, pero no tengas miedo, confía porque yo he vencido al mundo.
Estas palabras vienen de alguien que tiene victoria, no de alguien que se quebrantó por cualquier cosita. No, amados hermanos. Estamos hablando del vencedor, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del León de Judá, que es el único digno, como decía el pastor el domingo, el único digno de abrir el libro de los sellos, que tiene el Padre en su mano derecha. Así que, amados hermanos, estamos hablando de alguien que realmente tiene autoridad sobre las cosas creadas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora quiero invitarles que vayamos a Filipenses 4, versículos 6 al 7. Filipenses 4, versículos 6 al 7. Ahí nos habla el Señor de que no nos afanemos por los malos momentos, sino que vengamos en oración y encontremos la paz en Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amados hermanos, si usted es cristiano y cree en la palabra de Dios, esto es una ordenanza, es un consejo, pero que tiene un sentido de ordenanza. No es una pregunta, no es si tal vez, si quisiera, es directo. ¿Y qué nos dice hoy en día? Por nada estéis afanosos. No dice, tal vez por nada estéis afanosos. Pregunta, no. Por nada estéis afanosos. Es una dirección, es una declaración concreta, directa, es como un mandato. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Es importante que usted y yo en momentos difíciles, para mantener nuestra paz y nuestra seguridad en Cristo, en vez de que usted venga a quejarse, venga a afligirse, venga a hacer numeritos en su cabeza, lo primero que haga es venir en oración, venir en búsqueda, en ruego y en acción de gracias. Porque puede que usted hoy esté en una situación difícil, pero pudo haber sido mucho más difícil. Entonces hay razón por la cual usted está agradecido. Usted tiene vida, respira, tiene todavía salud, funciona su cuerpo. Dele gracias al Señor. Comió ayer pan, comió hasta carne asada. Dele gloria a Dios porque no está pasando por hambre. Amados hermanos, siempre hay razón por la cual está agradecido con Dios, aún en medio de las lipidias y en medio de los problemas. Hay razón para ser agradecidos. Pagó Él nuestra deuda que nunca hubiéramos podido pagar nosotros. Es una razón por la cual estar agradecidos. Entonces el Señor nos dice, pues nada, estéis afanosos, no se preocupen, no se afanen, no le den entre miedo ni temor en su corazón. Mejor venga en oración, en ruego y en acción de gracias. Y luego en el versículo 7 dice, y la paz. Recuérdese, después de hacer estas cosas, la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero primero es necesario venir ¿en qué? En oración, en ruego y en acción de gracias. Mira, amados hermanos, yo sé que ustedes también lo han experimentado, pero yo tengo infinitas ejemplos y experiencias en las cuales he sentido frente a mi corazón aflicción. No he sabido ni qué hacer, tengo una decisión y no sé qué tomar o qué camino tomar, y vengo delante de la presencia de Dios en oración, y cuando me levanto de ahí, créame que como que viene una paz grande, que como dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento. Puede que su situación virtualmente no cambie en ese momento, pero usted sí ya cambió. Porque Dios le dio la paz, Dios le dio la serenidad, porque Dios le dio como un respaldo que usted necesitaba. Así que, amado hermano, si usted está pasando por una situación, venga al príncipe de la paz, que Él le va a dar paz en su situación. Y cuando usted ya esté como con paz, le va a dar dirección para qué decisiones tomar de hoy en adelante. Amados hermanos, eso es, ¿verdad? Jesucristo es nuestra paz en medio de los momentos difíciles. Ahora, como un tercer punto, Jesús nos dejó su paz, ¿verdad? No solamente Él es nuestra paz, pero nos dejó la capacidad de tener paz a través de su Santo Espíritu. Y quiero que le voy a leer brevemente en Juan 14:27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? Usted póngase a pensar en esa palabra. Todo lo que es del mundo es temporal, amados hermanos. Por un ratito, unos 5 minutos, un su día nada más, y mire, regresa a la situación otra vez.
Pero la paz de Dios es duradera y no importa que usted esté en medio de problemas, sigue teniendo paz. Porque esa es la paz sobrenatural de nuestro Dios. Entonces, Él no nos ha dejado paz como el mundo, Él nos dejó una paz verdadera y duradera. Entonces, amados hermanos, es necesario que usted y yo creamos en eso, porque podemos leer la Biblia, aprendernos versículos de memoria, pero si usted no los cree, no los practica y no los aplica en su situación actual, entonces no pasa nada, como dice la hermana, no pasa nada. Ahí se va a quedar nada más. Es necesaria la fe, amados hermanos. Entonces, como un cuarto punto, quiero mencionarles algunos ejemplos del carácter pacífico de Jesucristo, como ya lo mencioné al principio. Él no se enojó ni perdió la paz en la tentación de Judas ni en la negación de Pedro. Él mantuvo su paz. No le robó. Usted a veces nosotros algo nos hace, nos miran mal, solo medio nos griñaron el ojo y entra una gran angustia en nuestro corazón y aquella cosa. Amados hermanos, a mí me pasó algo ayer y dije yo, papá, no puedo dejar que me robe la paz. Usted no se imagina cuán valiosa es la paz. ¿Cómo es la paz? ¿Alguien puede escribirme, deme otras palabras? ¿Qué es la paz? Descríbame qué es paz para usted. ¿Alguna palabra que le venga en mente? Tranquilidad, estabilidad, no hay aflicción, todo está tranquilo, ¿verdad? No hay agitación de espíritu. ¡Qué hermosa es la paz! Añoremos la paz. Qué feo es estar en angustia, en enojo, en que aquellos pensamientos no lo dejan ni dormir, en que su corazón se agita, en que tiene miedo, en que siente que lo persiguen, en que siente que pierde algo. Qué feo es estar en esa situación y qué hermosa es la paz. Amén, gloria a Dios. Y esa paz solo Cristo no la puede dar. Amén. Procuremos en cuanto hay oportunidad y en cuanto depende de nosotros, como dijo Pablo, estar en paz con los hermanos. Sé que a veces nosotros queremos estar en paz, pero por alguna razón el chamuquín, ¿verdad? Toca a la otra gente y ellos no tienen paz, pero mientras depende de usted, procure tener la paz. Amén. Entonces Jesucristo nos dio un ejemplo de cuán pacífico Él era, ¿verdad? Él nunca se enojó, ni perdió la paz en la traición de Judas, ni en la negación de Pedro. Él no perdió la cordura ante las acusaciones falsas, guardó silencio, fue humilde, ¿verdad? Él nos dejó el mejor ejemplo. Él no se puso al tú por tú con la gente, ¿verdad? A decirse cosas, mira, es que yo soy el Hijo de Dios. No, ¿cuál? No, el Señor fue humilde en todo tiempo, amén. Y también podemos leer lo que Él mismo enseñó acerca de la paz y acerca de la ira, ¿verdad? Que al Señor no le agrada. Vámonos a Mateo 5. Si se va usted a Mateo 5, versículo 22, vamos a ver del versículo 22 al 24. Veamos qué es lo que dice. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presta tu ofrenda. Aquí nos está hablando sobre Jesús y la ira y la necesidad de perdonar y de buscar la paz. Si usted hoy en día haga inventario en su mente, ¿con quién no tengo paz en este momento? ¿Con quién ando peleada o peleado? ¿Con quién tuve enemistades? ¿A quién lo miré mal? Comienza a reconciliarse con nuestro Dios, porque tiene que tener paz. Qué feo es no tener paz, amados hermanos. Valore la paz en Cristo, amados hermanos, y pida perdón. Y aunque usted no haya hecho nada malo, pida perdón primero, porque es el ejemplo que Cristo nos dio. Y el Señor hará la oportunidad para que haya un arrepentimiento, una reconciliación, quebrar esas enemistades. Amén, como ya lo mencionamos al principio. Ya casi finalizando, otro punto quiero hablarle. El príncipe de paz es Cristo, mientras que el príncipe del mundo y de la rebelión y la desobediencia es Satanás. Amén. Volvamos otra vez a Efesios, donde comenzamos, a Efesios 2. Si usted lee Efesios capítulo 2, versículo 2, la palabra de Dios dice así:
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mientras Jesucristo es el príncipe de paz, Satanás es el príncipe de la desobediencia y del mundo. El príncipe del aire le llama aquí en este momento. Y todos los frutos de él son desobediencia, son pecado, son rebeldía, son aflicción de espíritu, pero el fruto de nuestro Señor es aquí, lo pueden ver ustedes en la iglesia, que dice el amor, la benignidad, la paz, la fe, el gozo, ¿verdad? El fruto del Señor es algo que no se acaba. Y ahora en día estamos hablando sobre la paz. Entonces, amados hermanos, ¿a quién usted le sirve? ¿Al príncipe de la paz? ¿Al príncipe de paz? ¿O al príncipe del mundo y de la desobediencia y la rebeldía? Porque dependiendo de nuestros frutos nos dirá quién es nuestro príncipe. Porque mira, amados hermanos, aquí en el 3, siempre leyendo en Efesios capítulo 2, versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso habla de nuestro tiempo pasado o de nuestro ayer, o de nuestro hoy. Del pasado, dice, si es que hemos procurado perseverar en la paz de Cristo. Obviamente somos seres humanos, fallamos, siempre van a haber afrentas y dificultades, pero es necesario que usted se levante y le crea al Señor y diga, papá, perdóname, me limpio el polvo, me quito el polvo de mis zapatos y seguimos adelante, papá. Perdóname, tal vez ayer me tropecé un poquito, me caí, me lastimé un poquito, pero en tu nombre me levanto y sigo adelante. Porque ya no más gobierna sobre usted el príncipe de la desobediencia. Ahora usted tiene su mirada en el príncipe de la paz, que es Jesucristo, quien dio su vida por usted. Amén. Entonces, amados hermanos, recuérdese que no nos mintamos a nosotros mismos. Dice la palabra en 1 Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y es por eso que tenemos a un Dios que nos da la victoria. Por eso dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis y confiad porque yo he vencido al mundo. Y que la paz de Dios nos ha dejado a nosotros. Así que, amado hermano, no le crea a Satanás, créale a Cristo. Amén. Que Él es la palabra viva y la palabra de verdad. Mientras que de Satanás dice que es el padre de la mentira. ¿Sí o no? La palabra nos dice y nos enseña. Y aquí mismo en 1 Juan 3:10 dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿qué nos dice? Esta palabra nos está exhortando, amados hermanos, a que procuremos tener la paz con nosotros mismos, la paz con nuestro Dios y la paz con nuestro prójimo. Porque los dos grandes mandamientos que Jesucristo nos dijo fue primeramente amar a Dios, en primer lugar, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Y en segundo lugar, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Entonces, amado hermano, parte de tener paz significa aprender a perdonar, aprender a amar. Amén. Procurar tener esos frutos que el Señor nos da, que como ya les dije, es el amor, la paz, la benignidad, la fe, la paciencia. Yo sé que es difícil todo eso, amados hermanos, la mansedumbre, pero ese es el fruto de nuestro Señor a través de su Santo Espíritu. Así que, amados hermanos, ya en forma de conclusión, quiero que vayamos a un último versículo aquí mismo en Efesios. Efesios 5, quiero que leamos del versículo 1 al 2 primeramente. Esta es una exhortación a que vivamos como hijos de la luz, porque tenemos a nuestro príncipe de paz, quien es luz, en medio de las tinieblas, y la palabra de Dios dice aquí así, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nos dice que seamos imitadores de Dios como unos hijos amados, porque somos amados por nuestro Dios, y que andemos nosotros en amor, como también Cristo nos amó, ¿verdad? Y entregó a sí mismo por nosotros, que fue una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante. Y luego aquí mismo, si lee del 8 al 13, que es ya con que vamos a finalizar, dice así, versículos 8 al 13 de Efesios 5, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz.
Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amados hermanos, tenemos un príncipe de paz, nos da su paz, nos dio el ejemplo de un ejemplo pacífico, nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento y quien nos anima a estar en paz con nuestro prójimo y nos dice y nos exhorta a que vivamos como hijos de luz, ¿verdad? Y no como las tinieblas, porque si vivimos como los hijos de las tinieblas, entonces nuestro Padre no es Dios, sino Satanás, el príncipe de la rebeldía, el príncipe del mundo, y nosotros ya no somos del mundo, amados hermanos. Hoy Cristo vive en nosotros, hemos sido sellados, hemos sido marcados, hemos sido apartados de la maldad que gobernaba sobre nosotros antes. Si el Señor ya la libertó, no vuelva a ponerse usted mismo en las cadenas, no vuelva usted a atarse como esclavo. Si el Señor ya lo libertó, no vuelva atrás. Y con esto concluimos, amados hermanos, este breve mensaje, que Jesucristo es nuestra paz. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros, como dijo Pablo en 2 Tesalonicenses 3:16. Que la paz de Cristo esté con ustedes y sigamos adelante, amados hermanos. Amén.